En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abundantes bendiciones de lo alto para todos ustedes desde este programa Abba Padre Internacional. Hoy tenemos testimonios que edifican, el de un sacerdote y el de una laica. Las cosas que el Espíritu Santo hace son maravillosas para la gloria de Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo también. Nosotros queremos decirte que debemos de ir teniendo un acercamiento cada vez más a la persona del Altísimo, a ese Altísimo en la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque verdaderamente el Dios de lo alto es inefable, nos dicen nuestros padres de la iglesia. Y así, en esa dinámica espiritual, nosotros tenemos que decir verdaderamente Dios es inefable. No tenemos la mínima capacidad para entender lo inefable, lo grande, lo misericordioso, lo extraordinario, lo poderoso, lo omnipotente, lo omnisciente que es Dios. Pero sí tenemos la gracia que nos da el Espíritu para poco a poco irnos acercando al Altísimo. Vamos a pedirle a Esther Hernández que invoque el Santo Espíritu del Señor. Juntos pidamos en este momento, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven y derrámate en este lugar. Apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Espíritu Santo, llena los corazones de todos nosotros, que no nos haga falta nada más, tan solo tu gracia, que no nos haga falta otra cosa que no seas tú, Señor. Derrama tu Espíritu, un Espíritu lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de tu presencia. Abrázanos, Espíritu de Dios. Abrázanos, Espíritu Santo.
canta en nosotros una nueva canción. Que cada uno de nosotros podamos tener el corazón tan lleno de ti que podamos volver a cantar canciones nuevas en tu nombre, Señor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada, nada más, tan solo tu espíritu y tu amor. Reflexionamos en esta ocasión sobre el Evangelio de San Lucas en su capítulo 1, versos 57 al 66. Llegamos al nacimiento de Juan el Bautista, el último de los profetas antes del anuncio de la llegada del Mesías, de la presentación pública ya de ese niño Dios que venía en camino. Y aquí nosotros vemos que llegado el tiempo de parto de Isabel, la mamá de Juan el Bautista, pues los vecinos se alegraban, se regocijaban con que llegara la hora de ese nacimiento. Y entonces, ¿por qué? Porque ella era estéril y la misericordia de Dios se había manifestado de una manera maravillosa. A los 8 días, sus padres fueron a circuncidarlo, como era la costumbre judía. Y los parientes, los vecinos, entendían que debía llamarse Zacarías el niño, igual que su padre. Entonces, la madre intervino y dijo que era Juan. Le preguntaron al padre, a Zacarías, y Zacarías tomó una tablilla y escribió, porque era mudo en ese momento, Juan es su nombre. Los vecinos quedaron sobrecogidos y ocurrió que Juan empezó a hablar. La noticia ocurrió por toda Judea, porque la mano del Señor estaba con el niño que iba creciendo y se mantuvo, ¿verdad?, en el desierto hasta que se presentó a Israel a anunciar que Cristo Jesús, el Mesías, ya había llegado. Y recuerden que Él es que lo identifica en el bautismo. Aquí nosotros, mis hermanos, podemos ver que Zacarías está mudo. Podemos ver que el ángel lo ha dejado sin poder contar ni una palabra a Isabel de lo que le ha ocurrido. 9 meses largos en esa espera. Zacarías había aceptado con dolor este sufrimiento y había aprendido a ser humilde. Por eso el Señor le devuelve de nuevo la voz cuando escribe Juan es su nombre. La gratitud, la alabanza a Dios son sus primeras palabras en un canto de júbilo emocionado que hace Zacarías. El que nos da la alegría, mis hermanos y hermanas, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos guía, que nos fortalece, porque es el autor de la alegría. El gran Pablo VI, debemos recordar, que dijo que no se puede llevar adelante el evangelio con cristianos tristes, desesperanzados, desanimados. Tienen que surgir más cristianos que puedan defender los intereses particulares de los pueblos. Tienen que surgir más pastores que alcen su voz para proteger a los más desamparados. Tienen que surgir más evangelizadores que puedan expandir el reino de los cielos. Bendiciones. Cada vez más nos admiramos de la vida de los santos. Ariel Céspedes con el Santo del Día.
Muchas gracias, don Luis, muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, hoy 24 de junio, la iglesia celebra el día de San Juan Bautista. Hoy es un día grande en la iglesia. San Juan Bautista, cuyos padres, señores, eran estériles. Recordemos que Zacarías, su padre, y también Ana, su madre, eran estériles de avanzada edad, no podían tener hijos, cuando de repente vino un ángel, el ángel Gabriel, vino sobre ellos y le anunció a Zacarías que su esposa Isabel estaba embarazada, que daría a luz un hijo y que, sobre todo, su oración había sido escuchada. Hoy, la vida de San Juan Bautista nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Fue lo que le sucedió a Zacarías, hermanos y hermanas. Y dice que el padre de San Juan Bautista no creyó que realmente su esposa estaba embarazada y le dijo al ángel: ¿y eso a mí quién me lo va a asegurar? Y es por ello, señores, que Zacarías quedó sin poder hablar hasta que naciese su hijo y le pusiese el nombre de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue el que abrió el camino para Jesús. Me encanta cuando San Juan Bautista decía, estando en el desierto: allanen los caminos para el Señor. Me encanta como lo decía San Juan Bautista. Recordemos que él estaba prácticamente en el desierto, se alimentaba con miel silvestre. Era tan hermoso como él vivía bautizando y hablando. Todo el mundo reconocía que él era un profeta, que era un hombre de Dios. De San Juan Bautista tenemos que aprender que tú y yo no somos dioses, solo le abrimos el camino al Señor. También bautizó a Jesús, señores. Es hermoso mirar como cuando él le dijo a sus discípulos: es necesario que yo disminuya para que él crezca. Tú y yo también sabemos que solo cuando nos humillamos es cuando verdaderamente podemos crecer. Hoy es un día donde Dios nos habla de la humildad a través de San Juan Bautista. Hoy es un día para que tú y yo entendamos que también debemos abrir los caminos para el Señor. Es hermoso lo que sucede con Zacarías y sobre todo con Isabel, señores, siendo personas ya mayores, le dijeron a ellos que por qué le iban a poner Juan Bautista, porque en su familia no había nadie que se llamaba así, y en aquel tiempo ustedes saben que era normal que se le pusiese un nombre al hijo que pudo tener un padre o algún antepasado, pero era diferente porque era la voluntad del Señor. Y este hombre, señores, fue un gran profeta y un hombre que no tenía miedo para decirle a las personas lo que hacían mal, pero sobre todo lo que ofendía al Señor. Tú y yo no podemos intimidarnos, no podemos callarnos cuando se trate de defender a nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista, ya todos conocen la trágica forma en la que su vida, ¿verdad?, fue arrebatada, pero lo importante de su vida es entender que tú y yo somos necesarios para la obra del Señor, pero no somos la obra. Tú y yo solo somos instrumentos que Dios utiliza. Hoy es un día para que agradezcamos al Señor por San Juan Bautista, quien pudo bautizar al Señor y sobre todo abría un camino para el reino de los cielos. Y tú eres una persona que donde llegas abres caminos para que Dios pueda llegar. Eres tú una persona que te la pasas abriendo caminos para que los demás puedan acercarse al Señor. Es la tarea que te dejo hoy para que medites. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Testimonio que edifican. Hoy tenemos el testimonio de un sacerdote que estaba en la parte mundana y hoy día es un sacerdote con carisma de liberación que le ha dado el Señor. Tremendo. El padre Rubén Sosa con todos nosotros. Abba Padre, don Luis, a toda la renovación, al equipo, gestor, que junto contigo coordinan esta gran obra de la iglesia, este gran movimiento que ha tenido tanto auge en gran parte de la humanidad. Bueno, como me has pedido que cuentes mi testimonio, quiero partir desde el inicio. Soy un chofer de carro público, un muchacho joven con inquietudes de superación, inquietudes de trabajo. Siempre he sido un trabajador, luchador. Pero mi testimonio de conversión radica precisamente en esa búsqueda de emprender cosas. Yo siempre he sido una persona emprendedora. Al inicio, yo vengo marcado por una experiencia de mi papá y de mi mamá, que siempre me decían que Dios me iba a castigar. Que mi mamá me repetía constantemente: Dios te va a castigar. Mi papá me decía: Dios te va a castigar. Y yo crecí con una incógnita en mi corazón, incluso creyendo que Dios era un Dios castigador.
Por consiguiente, cuando yo me hice adolescente, me hice un jovencito, no decidí buscar a Dios porque tenía todavía grabado entre las cejas que Dios era un Dios castigador. Y imagínense ustedes, yo escuchaba por las calles, arrepiéntete, conviértete, que Dios te va a castigar, que Dios te va a mandar azufre del cielo, que Dios te va a mandar para el infierno, un montón de cosas que la gente dice. No fue hasta que cuando yo estaba en el gimnasio, que yo era fisiculturista, ya ustedes saben, yo fui elegido para representar a la República Dominicana en mi categoría de 175 libras en fibra, como llamamos en el gimnasio, y fui elegido. Y en esa búsqueda de tener cosas, ya yo tenía varios carros, era una persona que me estaba yendo bien, no me estaba yendo mal. Llego a un día al gimnasio y uno de mis compañeros me dice que íbamos a ir a un lugar, a un grupo de oración. Desde que me habló de un grupo de oración, lo primero que yo dije fue: tú eres loco, un grupo de oración, a buscar la madre de quién para allá. Porque lo primero que me llevó a la cabeza fue: Dios te va a agarrar y te va a castigar. Es como el momento preciso en el grupo de oración. Si Dios está ahí, bueno, pues me va a agarrar y me va a castigar. Y yo le dije que no, que se estaba loco. Pero después, ese joven, que ahora es mi compadre, con aprecio mucho, ese joven me dijo: monstruo como a mí me dicen todavía, monstruo, ahí hay muchas mujeres. Y recuerdo ese día, estaba dándole a la sesión de pecho, y dejé los hierros allí, y sí me inquietó aquello. ¿Qué es lo que hay? Muchas mujeres. Ok. Y me motivé a ir a aquel grupo de oración por esa maravillosa invitación de que en ese lugar había muchas mujeres. Ese mismo lunes fuimos, el grupo era los lunes, él me había invitado ese día, ese mismo día fui. Imagínense ustedes, yo tenía los pechos alterados, yo iba con una franelita con esos body que le llamaban, esos bolsitos bien pegaditos al cuerpo, licras, pantalones, así mismo me fui al grupo de oración. Y cuando yo llegué allí, la verdad que encontré a Dios, pero no el Dios que yo tengo ahora, sino el Dios que yo estaba buscando antes, que era el Dios placer, el Dios mujeres, porque allí había una serie de muchachas que, ay Dios mío, todo maravilloso. Así duré en esa situación 3 meses, visitando a Dios en aquel lugar, a ese Dios que yo estaba buscando, el Dios placer, el Dios mujeres, el Dios ego, y allí lo encontré. Y dije, bueno, aquí sí que hay muchas mujeres, aquí está Dios. Tanto así que un día me preguntaron, ¿usted cree que Dios está aquí? Digo, evidentemente, se ve ahí, mírenlo ahí. Pero me refería a aquellas muchachas que yo estaba viendo. Cuando alguien un día de la Renovación Carismática Católica, una persona que ahora es diácono permanente, el Nicolás Rodríguez de Mao, se presentó un lunes a aquel grupo de oración por invitación del párroco Juan Francisco. En ese momento era el párroco de la parroquia Santa Cruz. Yo nunca había de una parroquia, no. Pero allí este hombre fue y dijo que Dios le había revelado que este grupo tenía que participar en un retiro que él hace en Santiago de los Caballeros. Yo me motivé muchísimo. Hablé con él, le dije que si no, que cómo era eso, me dijo todas las instrucciones que había que hacer. Y nos pusimos para el retiro, a lavar carro, a vender palomitas, a hacer actividades. Y yo siempre, como todo un buen fisiculturista, con mis músculos afuera, enseñando. Ese era mi Dios y las mujeres. Yo tenía como 3 dioses. Era mi cuerpo, las mujeres y el dinero. Dígase, el dinero en prendas y cosas de esas. Después de 3 meses participamos en aquel grupo de oración, y allí conocí a un Dios diferente al que mi papá me había dicho, al que mi mamá me había dicho, al Dios que yo había escuchado por las calles, ese Dios que te va a castigar, que te anda buscando para lastimarte, que te anda buscando para que si tú no te conviertes a la buena o a la mala, Él te va a matar y te va a salir, o te va a llevar para el infierno. Totalmente diferente. El predicador en el primer día empezó hablando de un Dios de amor, un Dios que era capaz de amarnos infinitamente y que no le importaban nuestras circunstancias, nuestra situación, que Dios nos amaba tal cual éramos y que a Él no le importaba la situación de pecado que nosotros habíamos vivido y que Dios estaba más bien loco de amor por nosotros. Y eso como que abrió un mundo de posibilidades dentro de mi mente, pero tampoco le creí.
No le creí porque eran más de 20 años escuchando a mi papá y a mi mamá que Dios me iba a castigar. Y la verdad que tenían razón. Me iba a castigar porque yo me portaba mal, me iba a castigar porque no hacía la tarea, me iba a castigar por muchísimas razones. Ellos estaban totalmente en lo razonable. Donde no tenían la razón era en el Dios que ellos mostraban como un Dios castigador. Porque allí conocía a un Dios totalmente diferente. A un Dios que me amaba, a un Dios que me perdonaba, a un Dios que me andaba buscando para amarme, no para castigarme, ni para amonestarme, sino más bien para decirme que Él envió a su único Hijo para darme vida y vida en abundancia. Pero no le creía a aquel hombre, porque aquella constante que estaba en mi mente, se volvía a repetir. Y más bien dije, ¿qué es lo que se cree este? Todo empezó aquella noche cuando me hablaron del amor de Dios. El segundo día volvieron a hablar del amor de Dios, pero aquel hombre hizo algo muy diferente al primer día. Fue una invitación muy personal a dejarte amar por Dios. Y señalaba ahí en el público y decía, Dios te ama, Dios te ama. Y como que yo sentía que todo el mundo se iba y él me señalaba a mí solo. Y me decía, Dios te ama. Y recuerdo aquella noche, el segundo día del retiro, cuando él me señalaba profundamente, sin conocerme, era la segunda vez que yo veía a ese señor. Repetía constantemente, Dios está aquí y Dios te ama. Y yo recuerdo que jocosamente bajaba un poco la cabeza y como que me inclinaba en el asiento que estaba para ver si el señor aquel dejaba de mirarme. Y como que me escabullí entre sus miradas, entre el grupo de jóvenes que habíamos allí. Y de repente aquel hombre, cuando yo volví a levantar la cabeza, estaba mirándome fijamente y volví a repetir, Dios está aquí y ha venido por ti porque te ama. La invitación muy precisa que aquel hombre hizo fue abrir las puertas de mi corazón. Y lo hizo con una simbología. Dijo, el corazón es una puerta que tiene el llavín por dentro. Dios es un caballero, Dios está tocando. Dice la palabra de Dios, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. ¿Y qué sabía yo de palabra de Dios? Imagínense ustedes. Pero aquella analogía que aquel hombre hizo de la puerta y que solo tenía llavín, sí lo comprendía, porque en mi casa había una puerta que solo tenía un llavín. Y solo una persona podía abrirlo, el que estaba dentro. Y entendí perfectamente que solo yo podía abrir la puerta que estaba ahí, que se llamaba corazón, para que ese ser que él llamaba Dios, al cual yo no conocía, entrara y hiciera morada en mí. Recuerdo que aquella noche, ante aquella invitación irresistible, el hombre volvió a repetir, date la oportunidad. Dios no necesita oportunidades. Tú necesitas una oportunidad de Dios. Date una oportunidad. Y volví a agachar la cabeza y cuando volví a levantarla como para ver si el hombre había quitado su mirada de mí, dijo, te han dicho que Dios es un Dios castigador. Pues hoy quiero que conozcas a un Dios de amor. Y recuerdo que allí hice un trato con ese ser que él llamaba Dios, al cual yo desconocía. Como dice Pablo, hoy ese Dios desconocido, vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Y le dije, mira, te voy a dejar entrar. Y recuerdo que le dije, mira mis músculos. Yo te voy a dejar entrar, yo voy a abrir la puerta. Si tú entras y me reclamas una sola cosita así, de lo que yo he hecho, nos vamos a matar aquí como dos perros. Exactamente fue la expresión que utilicé para Dios. Y Dios no desaprovechó aquella oportunidad. Cuando yo abrí mi corazón, yo sentí que entró en mi vida algo que no puedo describir hoy, que identifico como ese ser que llaman Dios. Entró en mi vida lo que yo necesitaba. Yo andaba buscando por mucho tiempo ser emprendedor y ser feliz. Recuerdo una vez que mi papá, el día de los padres, yo le dije, papi, ¿qué quiere que te regale? Y mi papá me dijo, mirándome a los ojos, lo único que yo quiero que tú me regales en esta vida es paz, es tranquilidad. Aquello yo no podía dárselo a mi papá porque no lo tenía. Pero cuando esa paz llegó a mi corazón, cuando ese ser que hoy yo identifico como Dios entró en mi vida, no me juzgó, no me condenó, sino más bien que me salvó. He caminado conforme a esa primera experiencia de ese primer amor de Dios, que me ama hasta entregar a su único hijo por mí, a darlo todo por mí. Incluso cuando yo leí en la palabra de Dios que Dios daría pueblos numerosos por mí, porque me ama, yo no lo podía creer. Como siendo yo tan pecador, Dios me va a amar así, incondicionalmente. Cuando yo les hablo a la gente del amor de Dios,
siempre pienso en ese amor de Dios en mi vida. Y miren, si se lo diga a otro, póngalo en duda, pero si se lo digo yo, que he sido tan infiel a Dios a pesar de todos estos años y toda la maravilla que he visto hacer a Dios en mí y en otros a través de mí, y Dios me sigue amando. Recuerdo al tercer día, a las 3 de la mañana, estando en mi cuarto, acostado allí, éramos más de 30 jóvenes, acostados en el mismo pabellón, en diferentes camas, y escuché una voz, eran las 3 de la mañana, que me dijo: yo te amo, tú eres mi propiedad, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo me asusté mucho. El retiro terminó aquel día, y desde ese día yo escucho todos los días a las 3 de la mañana la misma voz: yo te amo, tú eres mío, tú eres mi propiedad, yo voy a estar contigo todos los días. Y cuando más difícil es mi vida durante el día, a las 3 de la mañana se aparece esa voz y me dice: tú eres mío, yo te amo, tú eres mi propiedad, siempre voy a estar contigo. He venido de una experiencia magistral, una experiencia maravillosa, que me ha hablado de un amor de Dios. Yo fui a Santiago de los Caballeros, como ya les he dicho, con una idea. Quería hacer cosas. Cuando yo regreso de Santiago hacia la capital donde vivo, vine con otra idea. Vine con un Dios en mi corazón capaz de transformar lo imposible, capaz de mover montañas. Yo recuerdo aquel predicador que dijo: Dios pone hoy en ti la semilla de la fe, llévatela y siembra y riégala. Al otro día, lunes, compré una Biblia, todavía la conservo. Compré una Biblia, pedí un rosario a una de las señoras de la parroquia, a una de las viejas, como yo le digo. Me regalaron un rosario y empecé a orar. Y empecé a regar aquello que como semilla se me había regalado, como un don de la fe. Empecé a leer la Biblia y empezó a gustarme la historia de la salvación, y empecé a conocer a un Dios que allí se daba por la humanidad. Y cada vez que yo leía páginas de la Biblia, eran páginas que recobraban vida en mí. Era como que todos los seres cobraban vida al momento de yo leerlos. Aquellos textos se hacían vida en mí. Una vez leí que uno podía orar por los enfermos y que los enfermos se iban a sanar, y fui donde una persona que estaba enferma, y fue muy particular aquello, porque allí en mi corazón sentí la necesidad de decirle que estaba sana, pero no me atrevía, y medio tímido porque no sabía aquello, no tenía conocimiento, no tenía esa experiencia de esa palabra de Dios que llegaba en mí, esa locución de esa voz que resonaba en mi corazón. Y escuchaba: dile que está sana, dile que yo le he sanado, dile que se levante, dile que se levante, que está sana. Y recuerdo que ya no podía contener aquí aquel yugo que tenía entre mis labios allí. Y en una le dije, como tartamudeando, le dije: mire, ya usted está sana. Y aquella señora dio un brinco grandísimo y me dijo: sí, yo sentí que Dios me había sanado. Y aquel día descubrí que Dios me había regalado el don de la fe, y que era capaz incluso de sanar a las personas. Llevo aproximadamente 20 años orando por personas con diferentes circunstancias, en situaciones muy particulares. Incluso el don de liberación, que humildemente ya es conocido en la iglesia, es conocido por mis compañeros sacerdotes, por movimientos, es conocido como que es evidente. Yo todavía ni me lo creo, pero es muy evidente porque he visto en estos 20 años de conversión cómo Dios, con una humilde y sencilla oración, libera a aquellas personas que están atadas, esclavizadas. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que llegó a mi parroquia donde yo estaba en guerra, y llegó que estaba poseída. Eran 10 personas que la tenían atada, era incontrolable. 10 personas no podían. Estoy hablando de 10 personas totalmente fuertes, 10 hombres totalmente fuertes, y muchas personas con el rosario orando, y no podían con aquella persona. Y recuerdo algo muy particular que le dije a aquellas personas, como que déjenlo suelto. Y una señora me respondió y me dijo: no, padre, es muy fuerte, miren, 10 personas no pueden con él. Y le dije: no, déjenlo suelto, que ella llegó donde tenía que llegar. Y cuando yo le dije eso, no sé, como que me llené de valor, pero aquella persona se avalanchó contra mí con una fuerza y una rabia descomunal. Y recuerdo que todo fue tan rápido
Pero cuando esa persona llegó donde mí, yo recuerdo que solamente me dio oportunidad como para hacerle el signo de la cruz. Y le dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y justamente allí donde hice la cruz, aquella persona como que se encontró con una pared y literalmente chocó. Y sonó ¡pum! Y aquello entonces hizo que aquella persona retrocediera. Cayó al suelo, le oramos, una humilde oración, un Padre Nuestro, una Ave María y un poco de agua bendita que le asperjamos, y pidiéndole a Jesús que venga a liberar esa alma, esa persona. Y cuando aquella persona se paró de allí, de aquel lugar, era una persona que tenía el rostro totalmente cambiado, diferente. Aquella persona había quedado liberada en el mismo acto en el que se había invocado la Trinidad sobre él. Recuerdo aquella persona también que llegó en una camilla, en una camioneta, detrás, en una camioneta, en una camilla, porque una señora, su esposa, se había soñado que un sacerdote llamado Rubén le oraba y que él se sanaba. Esa señora nunca me había visto, nunca me había escuchado, no sabía de mí, y empezó a llamar a todas las parroquias y le dijeron, no sabemos quién es el padre Rubén. Yo era nuevecito, imagínense, de paquete. Y aquella señora entonces llamó al arzobispado de Santo Domingo, y en el arzobispado le dijeron, bueno, me imagino que usted busca a Rubén el carismático. Y dijo, sí, ese está en una parroquia en Guerra. Y averiguó donde yo estaba, más bien le dijeron, y fue allá. Y se apareció con su enfermo, diciéndome el sueño. Yo le dije, no señora, yo no puedo hacer esto porque temo quedarle mal. Yo más bien conozco a un Dios que sana, que libera, que transforma. Yo soy testigo de eso, le he dicho. Y aquella señora me dijo como si fuera una orden, mire padre, ore por mí, que eso es lo que yo vi en el sueño, y ya déjele lo otro a Dios, que Dios lo va a sanar. Ante aquella forma de hablar de la señora, yo oré por la señora, y aquel señor estaba amarrado en una camilla, en silla de ruedas. El problema de él era un problema que tenía en la columna, no podía incorporarse ni podía moverse. Aquella señora me había contado, y su esposo también, de que él no podía moverse aunque quisiera, porque si un día la ciencia encontraba solución a sus problemas, él iba a quedar entonces de por vida inválido. Cuando me comentaron esto, lloré y le pedí a Jesús que lo sanara, y le dije, Jesús, tú has dicho en tu palabra, impondrás las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, como muchas veces lo había hecho en otras ocasiones. Y así lo hice, y oré por aquella persona. Después de un largo rato orando por aquella persona, ese señor me dijo, padre, ¿me puede hacer el favor de soltarme de aquí? Que me quiero poner de pie. Yo lo que hice fue que me asusté, porque me dijeron que él no podía ponerse de pie, que se iba a quedar en... Y me tiré de la camioneta y le dije a su esposa, mire, él quiere ponerse de pie, pero eso es responsabilidad de ustedes. Yo no sé de eso. Como quitando toda responsabilidad, porque yo tenía miedo. Para mi sorpresa, aquel hombre le quitaron el cinturón que estaba atado a la camioneta y a la camilla, y se incorporó delante de todos los presentes que estábamos allí. Para mí fue muy poderoso ver este testimonio. Nosotros en la renovación tuvimos una ruta carismática en el Temístocles Clemet, en San Cristóbal. Era, bueno, imagínense ustedes todo lo que coge el estadio Temístocles Clemet, abarrotado arriba, las gradas, el palco, todo abarrotado abajo. El play, en vez de peloteros, eran personas lo que habían ahí llenas, paradas, todas. Y allí en mi corazón Dios puso una palabra. Aquí hay un hombre en silla de ruedas que no puede caminar. Dile que se levante y que camine. Y nadie se puso de pie. Y volvimos a insistir. Dice el Señor que te levantes, tienes 18 años en silla de ruedas, que te pongas de pie. Y nadie se ponía de pie. Mirábamos a todo el mundo allí. Y después alguien en silla de ruedas dijo, cuando miró para todos los lados, dijo, bueno, pero tengo que ser yo, porque el único que está aquí en silla de ruedas soy yo. Y se puso de pie delante de toda esa multitud de personas y llegó caminando hasta la grada donde teníamos el Santísimo allí. Estábamos todos los carismáticos contentísimos. Cuánta gente, cuántos testimonios. Así he venido caminando en esta vida de fe, caminando conforme a la voluntad de Dios. Mi llamado al sacerdocio, que me quedan este espacio, quiero dedicarlo para este llamado. Cuando Dios me llamó a ser sacerdote, yo no lo creía. Yo estaba convencido de que Dios me amaba, de que Dios me perdonaba, de que Dios caminaba conmigo, pero que me llamara a algo tan sublime como el sacerdocio, eso para mí era inconcebible. Yo decía, ya Dios me ha dado demasiado. Y recuerdo que un día
le dije, te pasaste con esta llamada, Señor, te pasaste, porque es una llamada inmerecida. Quiero felicitar a todos los carismáticos en este día y que este testimonio sea un testimonio de bendición para tu vida, de bendición para tu familia, de liberación, de sanación. Que todas las personas que puedan escuchar este video, este audio, que puedan vernos a través de estos programas que la Renovación Carismática está promoviendo y está transmitiendo, pueda ser de mucha bendición para ti y para toda la humanidad. Te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha paz. Rosemary Martínez también nos va a dar un testimonio que edifican, de esos testimonios, de tantos y tantos testimonios que realmente nosotros tenemos como humanidad, como programa, como seres humanos. Adelante, Rosemary. Muchas gracias, mis hermanos de Abad Padre, por esta invitación, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mi nombre es Rosemary Martínez, pertenezco al equipo C de Cristo Rey Arroyo Hondo. Me encargo ahora mismo del ministerio de Seminario de Vida en el Espíritu Santo de esta bendita corriente de gracia, que me ha brindado maravillosas oportunidades y experiencias de las maravillas y el obrar del Señor en la vida de cada uno de mis hermanos. Pero hoy te quiero contar lo que Dios ha hecho en mí. Cuando empecé a asistir a los grupos de oración, te cuento que iba triste, atribulada. Muchas noches iba al grupo de oración solo a llorar mis penas. Este dolor tan grande que cargaba en mi corazón me impedía muchas veces escuchar a plenitud el mensaje y la palabra. Y así iba noche tras noche, cada martes o cada jueves al grupo de oración, a buscar algún consuelo. Pero mi dolor era tan grande, me sentía que no tenía ningún tipo de esperanza. Te digo que soy madre de 3 niños, 2 niñas y 1 niño. Y hace 9 años mi hijo menor fue diagnosticado con autismo severo. Ya te puedes imaginar qué dolor tan grande desgarraba mi corazón con este diagnóstico para mi hijo. En ese tiempo tenía muy poca información de lo que esto significaba, de este trastorno que le iba a impedir a mi hijo desarrollarse y socializar y tener limitaciones. Su comportamiento era inmanejable, me sentía incapaz de poder manejarlo. Su agresividad, sus movimientos me desesperaban. Y así iba a los grupos a llorar aquella pena de madre, de no tener esperanza, de un diagnóstico tan incierto y tan desesperanzador. Pero el Señor, una noche maravillosa, tuvo tanta misericordia de mí. Mientras proclamaban la palabra de Dios y daban palabras de conocimiento, pero esa noche yo estaba llorando y no prestaba tanta atención al mensaje. Y aquella persona que decía que había un niño que hablaba solo y que su madre estaba muy angustiada y que sufría mucho por ese niño, pero que ese niño vino a este mundo a cumplir propósitos grandes y maravillosos. Ya te puedes imaginar, hermano o hermana, que nada de eso lo tomé para mí, porque en mi corazón, en mi realidad, no podía ubicar a mi hijo que vino a este mundo con propósitos grandes y maravillosos. Seguían diciendo que él era muy amado de la Virgen y que ella inclusive le visitaba. Yo seguía llorando y escuchando vagamente aquel mensaje sin identificarme para nada. Pero Dios en su infinita misericordia, al ver que yo no prestaba atención ni tomaba en cuenta aquel mensaje, aquella palabra de conocimiento, el Señor tuvo la delicadeza de dar un nombre esa noche. Y la persona dijo, ese niño se llama Paul.
Mi corazón se desgarró, hermano, al escuchar el nombre de mi hijo. Empecé a cuestionarme cómo podía ser que él vino con propósitos grandes. No podía identificarme, pero al decir aquel nombre, Paul, ya sabía que se trataba de mi hijo, que me hablaba a mí. Y en ese momento yo ni siquiera le estaba pidiendo a Dios una respuesta, pues siempre pensaba que aquella condición de mi hijo era un castigo de Dios por haberme alejado de él. Pero yo te digo que Dios esa noche salió a mi encuentro y no tuve que pedirle porque ya Él sabía, Él conocía mi situación, miraba mi angustia y mi sufrimiento. Desde aquella noche te cuento, hermano, hermana, que lloré desconsoladamente, pero gran parte de ese dolor, de esa angustia, salió de mí. Y desde aquella noche pude orar a Dios con otra mirada de fe. Dejé de mirar mi problema, lo grande de mi problema, y empecé a mirar a ese Dios que sana y que libera. Y decía, si Dios sana SIDA, si Dios resucita a los muertos, si nada es imposible para ti, Señor, el autismo no es imposible para ti, Señor. Y así que decidí que cada día que llevaba mi hijo a la terapia, me dirigía al Santísimo más cercano que tenía para ponerme de rodillas, para que aquellas terapias que recibía mi hijo puedan dar efecto. Y así en aquel Santísimo, maravilloso, hermoso, con una presencia gloriosa del Señor, siempre me daban las 3 de la tarde. Y ahí llegaba un grupo de hermanas a orar y a rezar el rosario de la misericordia. Muchas veces le decía, Señor, quiero estar sola contigo, y llegan más personas al Santísimo y a rezar el rosario de la misericordia. Pero después comprendí que lo que Dios quería que yo solo pidiera misericordia. Y así el Señor fue llenando mi corazón de esperanza, fue consolándome. En este mismo tiempo tuve la oportunidad de hacer mi seminario de vida en el Espíritu Santo. Una experiencia maravillosa que llenó mi vida de plenitud, de consuelo. Y así me encontraba, hermano, hermana, con mucho más ánimo, con mucho más fe. No dejaba de ir a la iglesia, aún con la condición de mi hijo. Nunca fue una limitación para yo asistir. Y después que hice el seminario me di cuenta que tenía más momentos de oración, más momentos de adoración. Empecé a servir al Señor con más fervor, pues solo allí encontraba la paz que mi corazón necesitaba. Y el Señor fue teniendo muchos detalles conmigo. También otro día que llegué a una misa de sanación con mi hijo en brazos, buscando ese milagro, buscando ese consuelo. Otra persona empezó a dar palabras de conocimiento y dijo, aquí hay una madre que llegó con su hijo en brazos. Y describió todo el diagnóstico que tenía mi hijo. Y dijo, el Señor te manda a decir que cuando tu hijo sea grande será un niño normal. Mis lágrimas corrían copiosamente, pues estaba recibiendo otro mensaje del Señor. Cuánto detalle del Señor para conmigo. Y ese día también volvió la esperanza a mi corazón. Aunque el tiempo transcurría y yo no veía cambios, que era todo tan lento, no dejé de desanimarme. Siempre oraba confiada que algún día vería los frutos de esa promesa que el Señor me hizo. Y así en la palabra de Dios, en el servicio, en su casa, el Señor fue acompañándome durante todo este proceso. Y cuando empecé a descubrir todas las cosas que Dios me decía en la palabra de Dios,
podía tomar más fuerza y más ánimo. Así como dice su palabra en 2 de Corintios 1, Él les consolará en todas sus tribulaciones para que con el mismo consuelo que reciban puedan consolar a otros. Te cuento que muchas veces cuando estaba en la sala de espera con otras madres, con niños en mi misma condición, podía animarlas, alentarlas y darles palabras de esperanza, que podían dirigirse a Dios, porque Él dice en su palabra: vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Y aquella tarea ardua e incansable de cuidar a un niño en aquella condición renovaba mis fuerzas, la palabra, y cada vez que iba al grupo de oración o asistía a la iglesia, cada vez que iba a adorar al Señor. Y así me propuse, con una mirada diferente de la situación que consideraba como un castigo, verla como una bendición, cuando escuché en el Salmo 40 esa maravillosa promesa que dice: dichoso el que cuida al desvalido. En esa palabra encontré que Dios me llamaba dichosa, que era dichosa de cuidar a una persona que no se podía valer por sí misma. Cuánto consuelo encontré en aquella palabra. También, mi hermano y hermana, en las bienaventuranzas, el Señor te llama: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así, cuando recibí el Espíritu Santo de Dios, mi corazón se llenó de consuelo, porque el Espíritu Santo es el gran consolador. Y yo te digo, hermano, hermana, si tienes alguna situación, alguna carga, algún hijo enfermo o una situación que tienes que cuidar y develar a una persona desvalida, el Señor hoy en su palabra te recuerda que eres dichoso, que eres dichosa. Porque esa situación que hoy ves como una gran limitación puede ser las puertas para encontrar tu salvación. Porque Dios te está dando la oportunidad de cuidar a un hijo de Dios. Y te cuento, hermano, hermana, que a pesar de las duras pruebas, de muchas dificultades, el Señor siempre me abrió las puertas para dirigirme a los lugares correctos y me puso en mi camino a las personas más indicadas para ayudar a mi hijo. Y casi todo sin pagar nada. Era algo maravilloso, pues yo sufría porque no podía pagar las terapias costosas, y donde podía llevar a mi hijo no me sentía que el lugar era lo que yo quería darle, pero allí el Señor obró grandemente en él. Te cuento que hoy mi hijo tiene 11 años y está en 4º curso de primaria. Y aunque no con tantas notas sobresalientes, es buen estudiante, un chico hermoso, educado, gentil, amoroso. Ama al Señor, lo conoce, y solamente eso llena mi corazón, lograr que Él pueda desarrollarse por sí mismo. Sigo esperanzada en ver grandes cosas en el obrar de Él, porque el Señor hizo una promesa. Y así yo te digo, hermano y hermana, si cambias la visión y dejas de ver lo grande de tu problema, fija tu mirada en Dios, que es más grande. Nada es imposible para el Señor. Si el médico, si el terapeuta, si el psicólogo, el psiquiatra te ha dicho lo grande de tu problema, no te fijes en el problema, fíjate y pon tu mirada en el Señor, que Él puede renovar tus fuerzas, y todo lo que te suceda obra para el bien de aquellos que aman al Señor. Y si Dios así lo hizo en mi vida, también lo puede hacer contigo, hermano y hermana. Solo permítele
y que Él pase a esa dificultad para que tú seas bendecido, porque Dios quiere bendecirte a través de esa situación. Gracias, mis hermanos de Abad Padre, por darme esta oportunidad de decirles lo que el Señor ha hecho conmigo y que lo puede hacer contigo. A veces el corazón se siente solo porque está sin Dios. Te pedimos, Señor, que te acerques al corazón de cada uno de nosotros, al corazón de aquellos que se sienten solos sin ti. Acércate a todo aquel que se sienta solo en esta tarde, en este momento, en este lugar, donde quiera que te encuentres, en la hora que te encuentres. Mi corazón gime si no estás, Señor. Se me fue el alma tras de ti. Tirita de frío, te necesito, ven. Estoy enferma de amor. Amado mío, tengo sed de ti. Con tus delicias sáciame. Ven a saciarnos con tu amor, Señor. A tus bodegas llévame, Señor. Estoy enferma de amor. Acércate, Señor, en este momento a todo aquel que tiene sed de ti. Y como un torrente de agua viva, Señor, haz que fluya en su interior tu amor. Amado mío, tenemos sed de ti, con tus delicias sacia esta sed, estos vacíos que tenemos de ti, Señor. Vacíos que tienen el tamaño tuyo y que solamente pueden ser saciados por un amor tan grande como el tuyo. Amado mío, tengo sed de ti. Con tus delicias saciame. A tus bodegas llévame, Señor. Estoy enferma de amor. Llévanos a tus bodegas, Señor. Y allí en tus bodegas, que bebamos juntos el vino de tu amor. Un vino que sacia hasta la vida eterna, Señor. Y desde ya te damos gracias. Gracias por tu amor y gracias por el torrente de agua viva que tú, Señor, haces en que tú y yo nademos, que nademos en él. Gracias, Señor. Tremendo programa en el día de hoy. Testimonios que impactan. Testimonio de un sacerdote. Testimonio de una laica. Alabanza con Esther Hernández. Hemos tenido un contenido maravilloso. Nosotros queremos invitarte a que te mantengas en contacto con nosotros, Abba Padre Internacional, a través de las redes sociales de Abba Padre Internacional. Que te suscribas en el canal de YouTube y puedes ver el programa en cualquier momento que tu tiempo te lo permita. Así que nosotros estamos muy contentos, súper agradecidos con todos los medios de comunicación que están transmitiendo este programa Abba Padre en unos 16 países diferentes, y te decimos a ti, hasta mañana. Queremos escuchar tu voz.